Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Fue la cercanía entre Andy Ercel y Bar Arduk en los premios Alegría 2026 lo que desató la furia incontrolable de El Cinsangu anoche. Amigos, prepárense porque lo que sucedió anoche en la ceremonia de los premios Alegría 2026 es algo que no se olvidará en mucho tiempo y ha dejado a todo el mundo del espectáculo con la boca abierta. Pues nadie esperaba que una noche destinada a celebrar el talento y el éxito se convirtiera en el escenario de uno de los triángulos amorosos y de celos más tensos que hemos visto en los últimos años. Protagonizado por tres de los nombres más grandes de nuestra televisión, Andy Ercel, Bar Arduk y la siempre polémica El Cinsangu. Todo comenzó con una atmósfera de ensueño, las luces brillaban, la alfombra roja estaba desplegada y los fotógrafos esperaban ansiosos la llegada de las estrellas. Pero la verdadera noticia no estaba en los vestidos ni en los trajes elegantes, sino en la electricidad que se sentía en el aire desde el momento en que Andy Ercel y Bar Arduk hicieron su entrada triunfal. Llegando juntos en un coche negro de lujo que se detuvo justo frente a las cámaras, y cuando la puerta se abrió, los gritos de los fans ensordecieron el lugar, porque verlos bajar juntos, con esa complicidad que traspasa las pantallas, fue la primera señal de que esta noche sería histórica. Andy lucía un vestido espectacular que brillaba con cada paso, y Bar, tan caballeroso como siempre, no se separó de ella ni un solo segundo. Ofreciéndole su brazo y susurrándole cosas al oído que hacían reír a la bella actriz, demostrando que su relación, sea cual sea la etiqueta que le pongan, está en un momento muy dulce y especial. Sin embargo, no todo era color de rosa en el salón de eventos, porque mientras Andy y Bar posaban sonrientes y felices, a unos pocos metros de distancia, El Cinsangu observaba la escena con una mirada que podría haber congelado el infierno, y es que todos sabemos que donde hubo fuego, cenizas quedan, pero en el caso de Elsin, parece que el fuego sigue ardiendo y no precisamente de amor, sino de una rivalidad y unos celos que anoche no pudo ocultar ante las cámaras que captaban cada uno de sus gestos. El momento cumbre de la noche, ese instante que hoy está en todas las portadas y en todas las redes sociales, ocurrió cuando se anunció el ganador del premio más esperado, el Premio Alegría 2026. Y el nombre de Andy Ercel resonó en todo el auditorio provocando una ovación de pie. La emoción de Andy fue evidente, se llevó las manos al rostro, sorprendida y feliz, pero lo que realmente hizo estallar las redes fue que Bar Arduk no solo la aplaudió, sino que se levantó. La tomó de la mano y la acompañó hasta las escaleras del escenario como si fuera su guardián personal, un gesto de caballerosidad y afecto que derritió a todos los presentes, excepto a una persona. Mientras Andy subía a recibir su galardón, las cámaras, que no pierden detalle, enfocaron rápidamente a El Cinsangu, quien estaba sentada en una de las mesas principales, y su reacción fue todo menos amistosa. Se la vio negar con la cabeza, murmurar algo a su acompañante con un gesto de desdén y apartar la mirada justo cuando Bar ayudaba a Andy con su vestido para que no tropezara. Ya en el escenario, con el premio en sus manos y la voz entrecortada por la emoción, Andy Ercel dio un discurso conmovedor agradeciendo a su equipo, a su familia y a sus fans. Pero el momento que hizo que El Cinsangu casi se levantara de su silla fue cuando Andy dedicó unas palabras especiales a Bar. Andy dijo frente al micrófono: este premio no pesaría lo mismo si no tuviera el apoyo de alguien que cree en mí más que yo misma. Gracias, Bar, por ser mi roca y mi alegría en este camino tan difícil, una declaración que fue recibida con aplausos y suspiros, y que confirmó para muchos que la conexión entre ellos es mucho más profunda de lo que pensábamos. Bar, desde su asiento, le lanzó un beso volado, un gesto simple pero cargado de significado. Pero la noche no terminó ahí, porque lo más jugoso ocurrió tras bambalinas, lejos de la solemnidad de la ceremonia, en los pasillos donde las verdades salen a la luz. Según testigos presenciales que trabajaban en el evento, El Cinsangu no pudo contener más su molestia y se le escuchó hacer comentarios muy duros sobre la escena que acababa de presenciar. Se dice que mientras caminaba hacia la zona de catering, Elsin comentó en voz alta, claramente para que la escucharan: es increíble cómo algunos necesitan montar un espectáculo romántico barato para ganar relevancia. El talento debería ser suficiente, pero parece que hoy en día vende más la novela que la actuación. Estas palabras, cargadas de veneno, llegaron rápidamente a oídos de los periodistas que cubrían el evento. Cuando un reportero valiente se acercó a Bar Arduk más tarde y le preguntó sobre la tensión que se sentía en el ambiente y si había notado la actitud de Elsin,
Bar, con la elegancia que lo caracteriza. Respondió de una manera que solo un caballero sabe hacer, diciendo, esta noche es para celebrar el éxito de Ande, ella se merece todo lo bueno que le está pasando, y nada ni nadie debería empañar su brillo. Lo demás es solo ruido de fondo que no escuchamos. ¿Qué respuesta tan contundente, amigos? Bar dejó claro que su prioridad es Ande y que no tiene tiempo para dramas ni celos absurdos. Sin embargo, el Sinsangu no se quedó callada cuando le pusieron el micrófono enfrente a la salida de la fiesta, con una sonrisa irónica y una actitud desafiante, dijo ante las cámaras, felicito a la ganadora, claro. Aunque me sorprende que los premios ahora se den por parejas y no por mérito individual, pero bueno, así funciona el show business, ¿no? Yo prefiero brillar sola. Boom. Esas declaraciones han encendido la guerra y los fans de ambos bandos están en una batalla campal en las redes sociales defendiendo a sus ídolos. La tensión era tal que, según cuentan, los organizadores tuvieron que asegurarse de que las mesas de Elsin y la pareja del momento estuvieran en extremos opuestos del salón durante la cena de celebración para evitar cualquier confrontación directa, porque las miradas que Elsin le lanzaba a Ande eran dagas afiladas. Ande, por su parte, se mantuvo como una reina, ignorando completamente la negatividad y disfrutando de su gran noche junto a Bar, riendo, bailando y demostrando que la mejor venganza es ser feliz y exitoso. Hubo un momento, captado por un fan con su teléfono móvil, donde se ve a Bar abrazando a Ande protectoramente mientras pasaban cerca de donde estaba Elsin, creando una barrera física y emocional que decía claramente ella está conmigo. Este gesto ha sido interpretado por muchos como la confirmación definitiva de que Bar está dispuesto a defender a Ande contra quien sea, incluso contra viejas conocidas del pasado. La química entre Ande y Bar es innegable, cada mirada, cada toque, cada palabra que intercambian parece estar cargada de una historia que solo ellos conocen. Y ver cómo Bar la miraba con orgullo mientras ella sostenía su premio fue la imagen de la noche. Es triste ver cómo los celos pueden nublar el juicio de personas talentosas como Elsin, pero al final del día, lo que queda es el triunfo de Ande y el apoyo incondicional de Bar. La pregunta que todos nos hacemos ahora es qué pasará después de esta noche explosiva. Si Elsin seguirá lanzando indirectas o si Ande y Bar decidirán hablar más abiertamente sobre lo que realmente sucede entre ellos para callar bocas. Lo cierto es que este triángulo ficticio nos ha dado mucho de qué hablar y seguramente seguirá dando titulares en las próximas semanas, porque en este mundo de fantasía y fama, las emociones siempre están a flor de piel y los finales felices a veces vienen acompañados de un poco de drama. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto, porque su opinión es lo más importante para mí y para el crecimiento de este canal donde analizamos cada detalle. ¿Creen que la reacción del Sinsangu fue justificada por algún dolor del pasado o simplemente fueron celos profesionales desmedidos? ¿Les gustó la actitud protectora de Bar Arduk con Ande o piensan que fue demasiado exagerada para un evento público? ¿Piensan que Ande debería responder a las indirectas de Elsin o hizo bien en ignorarla y disfrutar su premio? Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones sobre esta noche de escándalo. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguna actualización y darle un gran like a este video si les gustó el chisme. Nos vemos en el próximo video con más noticias bomba.